¿Listos? Sí, muy bien, gracias. Quiero pedirles que me acompañen en sus Biblias al libro de Apocalipsis. Estábamos allí leyendo el capítulo 2, ahora les voy a pedir que me acompañen al capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Muy bien, Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer desde el verso 14 al verso 22, para quienes están anotando y tienen el buen hábito de tomar notas de las enseñanzas. Por favor, escriba entonces Apocalipsis 3, del 14 al 22, y voy a leer en la Reina Valera. Dice el texto: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, di conmigo, al que venciere. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea no era solo una iglesia. A ver, no es como decir Rey de Reyes o cualquier otro nombre, y nosotros inmediatamente asociamos a un edificio, más que a las personas, a un edificio, a un punto particular. Pero ustedes saben que todas las cartas apostólicas no se escribieron solo, de la manera en que nosotros concebimos iglesia, que a veces pensamos y decimos, bueno, la iglesia tal, inmediatamente pensamos en la iglesia que está, no sé, en 50 metros de construcción donde ellos se reúnen, o en un lugar como este donde tenemos casi 700 metros de recinto desde el portón principal hasta acá. Esa es la idea que nosotros tenemos de iglesia, pero las cartas apostólicas eran escritas a las iglesias que estaban en las ciudades. Por eso nosotros no encontraremos nunca en ninguna carta un nombre como nosotros lo vemos hoy, Rey de Reyes o no sé, cualquier otro, para no mencionar y que nadie se vaya a sentir incómodo, incómoda o aludido o pensando que estamos hablando de ellos. No, sino que cuando se escribían a las ciudades. Entonces Pablo, cuando escribió, por ejemplo, a Corinto, a la ciudad de Corinto, le habló a la iglesia que está en Corinto. Cuando le escribió a los hermanos de Roma, Pablo escribió a los romanos. Cuando escribió a los hermanos de Gálatas, escribió entonces a Galacia. Cuando escribió a los efesios, escribió a los hermanos que estaban en Éfeso. Cada carta, cada ministración del Señor venía
directa a las ciudades, pero más que a las ciudades, a las personas que representaban la iglesia del Señor en las ciudades. Por eso la Odisea, más que imaginarnos nosotros que sea un lugar como este, era toda una ciudad. Pero hablando de la iglesia, los historiadores nos dicen que la Odisea era la última y la peor de las iglesias de Asia. La última y la más degradante iglesia que había en Asia. El testimonio del Señor al apóstol Juan se introduce diciendo así, mire la presentación del Señor. He aquí el amén, es decir, el sí, sí, así sea, cúmplase y hágase. He aquí el amén, el testigo fiel, el que no va a parcializarse nunca hacia una situación injusta. El testigo fiel es aquel que representa verídica y justamente al Señor. Pero dice además, el principio de la creación de Dios, en otras palabras, ahí comenzó todo, en Él. Qué tremenda presentación. Y el ángel le está diciendo al apóstol Juan, esto es lo que vas a decir así, no como de parte tuya, sino como de parte del Señor. Y de esta manera, porque así quiere el Señor que lo vean las iglesias. El amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. Y él dice esto para referirse a una constante e inmutable manera de ser del Señor, respecto a todos sus propósitos y respecto a todas sus promesas. Pero esta iglesia de la Odisea era una asamblea de gente perdida, perdida en el pecado, perdida en la desidia, perdida en los placeres. Estas personas no estaban beneficiándose de la salvación del Señor Jesucristo. Podríamos nosotros preguntarnos si en nuestra época existen personas así, que asisten a un lugar como este, a congregarse, que vienen a un lugar así, entre comillas, para alabar al Señor, para adorarlo, para exaltarlo, para servirle, pero que están perdidas. Claro que sí. Hay personas que se congregan y están perdidas, y no solo personas. Hay gente que por no tener una sola relación con Dios real, están completamente desviados. Hay iglesias completas que se perdieron, que están desvirtuadas, que se apartaron de la fe del Señor. Yo quiero que nosotros internalicemos esto. Lo que nos hace salvos, escúcheme, lo que nos hace hijos de Dios no es congregarnos. Congregarnos es importante porque es la obediencia que nosotros le mostramos al Señor para ser ejemplos o ejemplo de edificación, de servicio, de crecimiento, de madurez. Eso es importante y Dios manda a que todos los creyentes se congreguen, que estén bajo una autoridad espiritual, que obedezcan a los pastores, que imiten su fe y su conducta si es piadosa y si es justa. Pero congregarse no nos hará salvos. Asistir a un lugar y reunirnos con personas hermosas y lindas no nos hace salvos. Lo que nos salva es la fe en nuestro Señor Jesucristo. El creer en Él como Dios, el creer en Él como el Cordero que vino a ocupar nuestro lugar, en ese lugar de condenación llamado la cruz, para que todo nuestro castigo no lo sufriéramos nosotros, sino que lo sufriera Él. Así que creer en eso, pero creer también en la resurrección del Señor Jesucristo, que Él no se quedó en una tumba, sino que Dios lo levantó, el Padre lo resucitó con el espíritu de la resurrección y la vida, y que ahora Él se puso sobre todas las cosas y recibió como herencia del Padre el trono de Dios, para reinar y gobernar sobre todo lo invisible y lo visible,
y que desde ahí Él juzga a todas las personas y toda la creación. Lo que nos salva no es creernos más espirituales que otros. Lo que nos salva no es saber más Biblia que otros. Lo que nos salva es obedecer a Dios, es cumplir con sus mandatos, es cumplir con todas sus enseñanzas, es encarnar su palabra, no tenerla en la mente, no solamente parafrasearla, decirla, recitarla, encarnarla, vivirla. Eso es lo que nos salva. Porque en la medida en que la vivimos, menguamos nosotros y se exhibe más el Señor. He titulado este mensaje El destino de los tibios, y espero que le ayude hoy a cuidarse de no perderse. Muchos asisten a iglesias como la nuestra y dan una opinión distinta, diferente de lo que realmente es el Señor Jesucristo. El no tener experiencia con Dios a través del dulce consolador, el Espíritu Santo, no nos permitirá jamás conocer al Señor, jamás. Conozco personas que tienen un amplio depósito de información bíblica en su vida. Le pueden recitar a usted desde el primer versículo de la Biblia hasta el último, y no significa que eso les ha hecho salvos o le está haciendo salvos. La comunión con Dios es lo primordial, porque Dios es el único que nos puede guiar a la verdad. Usted puede tener Biblias en todas las versiones y no significa que usted está caminando en la verdad. Pero no puede tener ninguna Biblia y tener al Espíritu Santo y saber que Él nunca le llevará la mentira. Siempre lo va a guiar a la verdad. Con mi esposa siempre reflexionamos en esto. ¿Cómo hizo la iglesia del primer siglo? Que no tenían Biblia. Y los apóstoles y los predicadores hablaban y decían y daban su testimonio, y Dios obraba a través de ellos, y muchos creían, y muchos venían y se congregaban a oír por miles lo que los apóstoles y los maestros y los profetas del tiempo del primer siglo tenían que decirle de parte del Señor a los hermanos que creían, aun aquellos que no creían, y venían y se convertían por cientos de miles. Muchas veces no entendemos la vida en Dios. La vida en Dios necesita ser sustentada, fundamentada, condimentada, sazonada por la persona del Espíritu Santo. Una de las causas de esta indiferencia y falta de coherencia en la fe en Dios que muchas personas tienen es el engreimiento. Es creer que se lo saben todo. Eso los lleva a lo segundo que los hace sucumbir, que es el autoengaño. Muchos piensan y dicen: ¿qué diferencia hay entre los pensamientos que uno puede tener y los pensamientos del Señor Jesucristo? Pues muchos. Hay muchos. Isaías 55 dice que como son más altos los pensamientos del Señor, así son sus caminos, y que nuestros caminos y nuestros pensamientos son totalmente distintos a los de Él. Totalmente distintos. Así que aunque muchos creen que tengan al Señor, todavía muchas personas están pensando distinto a cómo el Señor piensa. Cuán cuidadosos debemos ser para no engañarnos ni pretender mentir al dueño de nuestras almas de que estamos bien y de que todo va bien con nosotros y con nuestra fe y con nuestra creencia. Hay muchos en el infierno que una vez pensaron cosas raras acerca de sí mismos, pero esas cosas que pensaron los pusieron en un camino lejano del cielo, lejos de la salvación de Dios. Se apartaron porque creyeron más y confiaron más en sus propios pensamientos. Se olvidaron de aquel consejo bíblico que dice: no te fíes de tu propia opinión. No pongas tu confianza en tu propio consejo. Al contrario, confía en el Señor, cree en sus palabras, cree en sus principios y en sus promesas. Así que tenemos que pedirle al Señor que no permita bajo ninguna situación que las adulaciones, la autojustificación, la altivez de espíritu y los engaños nos lleven a perder el tesoro de su presencia, que es lo más valioso que Dios nos ha podido dar, su Santo Espíritu. El estado de aquellas personas de la iglesia de la Odisea, el mismo Señor describe que era un estado horrible, repugnante, que Él no aceptaba.
Pero ¿qué decían los de la Odisea? Ellos estaban tan ciegos y endurecidos que ni siquiera se imaginaban que su condición era tal como el Señor lo decía. El mismo Señor testifica de ellos y dice que son pobres, muy pobres, que ellos creían que estaban viendo bien, que tenían una visión correcta, y además se creían que eran ricos, y por eso decían que no les hacía falta nada. Ellos no podían ver su estado, no podían ver su forma, no podían ver el peligro en el que estaban. Sin embargo, pensaban que estaban desarrollando su vida de una manera correcta y piadosa. Pero a ellos les faltaba algo para que Dios no pudiera cuestionarlos. A ellos les faltaba el elemento que solamente el Señor Jesucristo puede proveer, que es la prenda de la justificación y la prenda de la santificación. Ellos no la tenían. ¿Cómo es que no la tenían? No la tenían, el Señor dice que no la tenían. ¿Por qué no la tenían? Porque el único que puede dártela es el Señor, y cuando el Señor te la da y tú no la quieres recibir, o el Señor te la da y tú la tomas y la dejas de un lado por tomar otras cosas, ya no la tienes. Ellos fueron expuestos al pecado, a la vergüenza. Sus harapos que contaminaban sus vidas fueron exhibidos por el Rey justo Jesucristo. Él mismo les dijo aquellas cosas que estaban a ellos alejándolos del camino y de la voluntad de Dios y que podía llevarlos a una perdición total. Estaban desnudos, sin casas, sin puerto, porque estaban sin Dios. Dios, que es el único que puede darle al hombre la salvación, el descanso para su alma y la seguridad de vida eterna. Pero ellos estaban lejos de Dios. El buen consejo que el Señor Jesucristo les da, Dios mismo se toma la molestia de decirles a ellos: tengo un gran consejo para ustedes y espero que lo valoren. A esta gente que era gente engreída, que creían que no necesitaban nada, gente religiosa que pensaban que estaban haciendo todas las cosas correctamente porque eran creyentes, esta gente pecadora porque el vivir por los placeres los alejó de Dios. El mismo Señor les da un consejo sabio, un consejo oportuno, un consejo maravilloso, les da un consejo poderoso. Bienaventurados y felices los que toman el consejo del Señor, porque tendrán vida. Bienaventurados y felices los que no desprecian el consejo del Señor. Cristo les permite saber a los destinatarios de esta carta dónde podrían encontrar riquezas verdaderas. Cristo el Señor les dice a ellos cómo podrían tener mejores condiciones de vida física y espiritual. ¿Cómo podrían tener un mejor vestido del que ellos mismos fabricaban o podían comprarse? Pero ellos deben hacer espacio para la humildad, para que el Espíritu Santo nuevamente esté con ellos. Deben hacer espacio para el arrepentimiento, para que Dios los rescate y los restaure. Por eso el Señor le está diciendo aquí a muchos hoy: apártate del pecado y renuncia a la autojustificación. La autojustificación es eso que siempre nosotros creemos que está bien, que es la razón por la cual hacemos cosas que no deberíamos hacer, pero para nosotros son convenientes. Y decimos: bueno, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que aquello, lo que pasa es que lo otro, por eso aquí, por eso allá. Apártate de eso, apártate de aquello, apártate de eso que te separa de Dios, de lo contrario vas a perder el mayor tesoro que Dios tiene para ti. Así que ellos deben recibir de Cristo algo que Él les está ofreciendo. El Señor le dice: ven, por tanto, te aconsejo que vengas a mí y compres oro refinado en fuego. Por tanto, te aconsejo que vengas a mí y recibas las vestiduras blancas, que son las únicas que te pueden justificar. Ven, le dice el Señor, y toma colirio para tus propios ojos para que veas mejor. Dios les está hablando y les está diciendo que tienen que beber de su palabra, que tienen que beber de su espíritu, que tienen que obedecerlo, que tienen que vivir como Él lo mandó desde el principio. No como después se les ocurrió vivir a ellos, sino como Él lo hizo desde el principio. Por eso esta reflexión tiene que llevarnos a hacernos un autoexamen, una autoevaluación a la luz de los principios del Señor, a la luz de los mandamientos del Señor, y debemos orar fervientemente para que el Espíritu Santo no esté lejos de nosotros.
Ustedes saben que Él no se aleja, el que se aleja somos nosotros. Así que es necesario que si vamos a tomar la decisión de ser radicalmente obedientes al Señor, tenemos que apartar de nosotros varias cosas que nos estorban, como el orgullo, por ejemplo. El orgullo nos hace creer que no necesitamos este sermón hoy. La altivez de espíritu, que nos hace pensar, eso no es para mí, eso es para aquel que está allá. La soberbia del corazón, que nos hace sentir, yo estoy bien como estoy, no necesito que me sigan diciendo más. Tenemos que apartar de nosotros los perjuicios, la dureza del corazón, los deseos mundanos y tirar todo eso lejos de nuestra vida, porque es lo que está haciendo daño. Los pecadores deben tomar las reprensiones del Señor, sus advertencias, sus mandatos, sus exhortaciones, sus amonestaciones, como una muestra del amor que el Señor tiene por ellos. No porque Dios quiera avergonzar a nadie. El Señor dice que muchos son tibios, porque algunos se justifican, se autojustifican diciendo, es que soy débil, es que no puedo ser ni frío ni caliente porque tengo muchas debilidades. Es que no puedo obedecer porque tengo un problema de carácter. Es que así como es mi papá, así soy yo. Así como era mi mamá, así soy yo. Eso creo que es un problema generacional y comienzan a buscar excusas y razones para no obedecer a Dios, para no humillarse y para no hacer la voluntad del Señor. Pero el Señor nos dice que en Él podemos vencerlo todo. Si estamos decididos a estar con Él juntamente crucificados. Porque el que no quiere estar crucificado con Cristo, bueno, no puede vencer nada. Pero el que está crucificado con Cristo tiene la ventaja de vencer sobre cualquier tentación, debilidad o pecado. Todo se cierra con esta demanda general de la llamada de atención del Señor a aquellos que están viviendo una vida engañosa, liviana, cómoda y altiva. Si bien es cierto que los consejos que el Señor le está dando al apóstol Juan eran para una iglesia en aquel tiempo, debemos creer que la palabra que sale de la boca del Señor es para todos los hombres en todos los tiempos. Es decir, que no es solamente una parte de la historia de algo que pasó con una gente allá. No, en estos tiempos se siguen manifestando las mismas características de personas idénticas a las que estaban allá en la Odisea. Sorprendentemente, hay un tipo de creyentes que le causan náuseas al Señor. Pregúntate por un momento, ¿le causo yo náuseas al Señor? ¿Sabe lo que es náusea? Es algo muy desagradable. Es algo muy difícil. Esta clase de creyentes que le causan náuseas al Señor existían en aquella sociedad del primer siglo, pero también existen ahora. Existen en nuestro tiempo creyentes tibios, creyentes de náuseas. Un hijo de Dios, una hija de Dios que esté en una condición de tibieza no es ni frío ni caliente para con Dios ni para los asuntos de Dios. En otras palabras, a un tibio le da igual si viene a la iglesia o no viene. A un tibio le da igual si asiste a las vigilias, a los ayunos. A un tibio le da lo mismo si viene, por ejemplo, a los talleres que hacemos, a las actividades que hacemos de entrenamiento, de edificación, de capacitación. A un tibio le da igual si se forma como creyente y como discípulo del Señor o no. A un tibio le da igual. ¿Por qué? Porque no le importa el Señor, ni le importan las cosas del Señor. Lo único que le importa es Él, ella misma. Esa es la actitud de un tibio, de una tibia. Ellos en realidad no desean nada con Dios, solo quieren lo que Dios les puede dar. Ellos no quieren el rema de Dios, ellos no quieren la unción del Espíritu, que por cierto es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. No se mantienen firmes en las enseñanzas de los apóstoles ni en la comunión. Por eso cuando usted los invita, los llama, no quieren venir. No les interesa relacionarse con otros hermanos, no quieren compromisos con la iglesia, no quieren compromisos con nadie. No se interesan en la oración, solo les interesa lo que les podemos dar, no se interesan en lo que ellos pueden darle también a la iglesia y al Señor.
Ellos obedecen de pensamiento y palabra solo cuando les conviene. Cuando no les conviene obedecer, pues no obedecen. Así son los tibios. En otras palabras, ellos están comprometidos solamente hasta el grado de su interés. El día que no haya interés en lo que se está haciendo, pierden la conveniencia. Ya no me interesa. Así son los tibios. Este tipo de creyentes tienen una temperatura que el Señor califica, que su temperatura espiritual es tibia. No es fría, no es caliente. Es un tipo de creyentes que no es que usted la va a sentir así en lo físico. Usted la va a percibir a través de su espíritu y de su conducta. Nunca están calientes y nunca están fríos. Ellos no pueden permanecer estables. No están en equilibrio. No están en un extremo o en otro. No. A los tibios les gusta estar en el medio, donde les gusta sentirse mejor. A los tibios les gusta estar donde a ellos les provoca estar. A los tibios les gusta estar en el medio. ¿Sabe por qué? Porque en el medio pueden estar bien con unos y pueden estar bien con otros. Esos son los tibios. No les gusta tomar una posición radical, o bien de un lado sin el Señor, o bien del otro lado con el Señor, porque saben que eso va a traer conflictos. Pero a los tibios, ¿qué les gusta a los tibios? Quedar bien, verse bien delante de los demás. Lo asombroso de los tibios es que no se dan cuenta de su necesidad de Dios. Los tibios no advierten el peligro. Ellos creen que todo está bien. Ellos creen que todo el mundo está equivocado, solamente ellos tienen la razón. Los tibios tienen esta condición terrible que el Señor calificó, y yo lo leo ahora para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Dios calificó que los tibios son infelices, miserables, pobres, ciegos y están desnudos, porque no tienen el amparo, no tienen la cubierta del Señor, no tienen la gracia del Señor. Ellos piensan que nada les hace falta nada. Tan engañados están los tibios que ellos no ven la necesidad de cambiar algo. No la perciben. Usted les dice, tienes que cambiar esto. No, yo estoy bien. Así son los tibios. Ellos se creen completos, nunca esperan seguir creciendo. Ellos piensan que alcanzaron el tope, la meta, ya están donde tenían que estar, ya no tienen más nada que hacer. Los tibios son duros de corazón, no tienen compasión, no aman, no se compadecen, no extienden misericordia hacia los demás. Porque aunque son tibios, son muy radicales en la tibieza como para creerse mejor que los demás. Los tibios, ellos no tienen la prioridad que deberían tener en el Señor. Imagínense estar en tal peligro espiritual y pensar que todo está bien. Esto es lo que el Señor les está diciendo. Piensas que todo está bien, piensas que no necesitas nada, piensas que todo está completo, piensas que ya estás listo, lista. Piensas que así es como debe ser, pero estás bien mal. Eso es lo que el Señor les dijo. Estás terriblemente mal. Esto es de hecho una realidad para muchas personas que se congregan en nuestros tiempos modernos. Mucha gente está así, conformada solo con venir de vez en cuando a congregarse, o con ir a congregarse, los que se congregan en otras partes, con saber un poco, con presumir de lo que está escrito, porque cuánta gente presume de lo que está escrito. Pero cuando usted les pregunta qué les ha dicho el Señor, muchos no tienen respuesta porque no tienen esa calidad de relación con el Señor. Tristemente, congregaciones enteras pueden estar bajo esta condición, como fue el caso de la Odisea en los días de Juan el apóstol. Y quizás aquí hay un elemento que quizás contribuyó para que todo esto llegara a ser en la vida de la iglesia de la Odisea, así como lo describe el Señor. Hubieron varias cosas. La historia nos dice que la Odisea era una ciudad muy rica en recursos. Era muy pudiente. Era un centro financiero poderoso. La Odisea, nos dice la historia, que ellos eran conocidos por manufacturar una tela de lana negra que era muy finísima.
Y entonces ellos se sentían muy contentos vestidos de esa tela negra o de lana negra, una cosa extraordinaria. Pero además dice la historia que ellos fabricaban un polvo para los ojos, para que las personas que sufrían de algunas cosas fueran sanadas. Entonces tenían varias cosas. Eran un centro financiero, eran personas que tenían mucho dinero, tanto así que dice la historia que cuando en el año 60 después de Cristo hubo un terremoto y toda la ciudad quedó destruida, ellos no aceptaron la ayuda de Roma como otras ciudades que sí habían aceptado la ayuda de Roma, sino que ellos mismos, por toda su capacidad económica que tenían, reconstruyeron toda la ciudad. Imagínense ustedes. La Odisea era una ciudad interesante. La Odisea tenía estas cosas. Entonces ellos decían, bueno, tenemos dinero, tenemos la mejor tela que puede haber en la región, ropa finísima, fabricamos el producto para tener una visión correcta, somos las personas que mejor ven en el mundo, no nos hace falta nada, estamos hechos, dijeran los criollos, ¿verdad que sí? Estamos hechos. Pero el Señor les dijo, ¿hechos? Pues al contrario, yo te veo completamente deshecho. Si quieres vestirte, ven a mí. Si quieres ser rico, ven a mí. Y si quieres ver bien, ven a mí. Eso es lo que dice el Señor. Así que esto puede explicar el consejo que el Señor les da acerca de las riquezas, de la ropa, del colirio. Estos habitantes de la Odisea llevaban esa vida fácil, llena de comodidades y placeres. Y estas cosas hacían que ellos se acostumbraran a la comodidad y no tuvieran ningún interés en el sacrificio para servir a Dios. Pero ahora, noten esto no solo pasaba ya, hace casi 2000 años, eso sigue pasando hoy. Gente que se siente bien, cómoda, que no le falta nada y que no quieren hacer ningún sacrificio por el Señor. Solo piensan en ellos y en nadie más que en ellos. Pero además de la influencia de la Odisea afectándolos desfavorablemente, había otro factor que era mucho más peligroso dentro de la iglesia, y era la actitud que tenían los pastores, los predicadores y los maestros, que era una actitud distraída, una actitud floja, una actitud indiferente al Señor, porque no tenían comunión con el Señor. Imagínense cuando se reunían como iglesia. ¿Qué iban a decir? Tal vez contaban historias, anécdotas de la semana, pero no tenían nada que compartir de parte del Señor, porque el mismo Señor está dejando en evidencia que no tenían comunión con Él, que no hablaban con Él, que no recibían nada de Él por su frialdad, indiferencia o tibieza, como Él lo califica. Estos pastores estaban promoviendo conductas de indiferencia al Señor. Estos pastores estaban promoviendo conductas de comodidad entre los creyentes, arrebatándoles a los pocos creyentes que sí podían tener fe, la esperanza de poder tener cada día una mayor manifestación del Señor entre ellos. La conducta de los pastores alejaba a los creyentes de la persona del Espíritu Santo, los alejaba de la posibilidad de tener una mayor y mejor dirección del Señor, porque los pastores no fomentaban el amor a la comunión con el Espíritu, no fomentaban la corrección, no fomentaban la reprensión, el ánimo mutuo a permanecer en la fe en el Señor, no fomentaban las disciplinas espirituales. No, todo el mundo estaba cómodo, hermanos. La gente piensa que a Dios se le debe buscar solo cuando se tiene necesidad, solo cuando hay problemas, solo cuando no se está bien en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en la casa. Solo cuando no se está bien, a Dios se le tiene que buscar fervientemente. Cuando todo está bien y cuando hay opulencia y cuando hay provisión abundante, entonces ya no seamos tan fanáticos. Eso es lo que muchos piensan. No han entendido lo que significa estar en comunión con el Señor. En nuestros días existen muchas formas de crear tibieza espiritual
que no existían en los días de los laodiceos. Hoy una forma en la que muchos se crean tibieza, por ejemplo, es ver televisión excesivamente. Invertir tiempo en los chats. Invertir tiempo de exceso en las computadoras, en conversaciones que no son edificantes, perder tiempo en ocio y en otra cantidad de cosas. Esa es una manera moderna de crear tibieza. Esta herramienta maligna que está usando el diablo a merced de aquellos que están embelesados por la tecnología y que están embelesados por muchas otras cosas, está haciendo que cada día más personas dediquen más tiempo a eso que al mismo Señor. Hay gente que se trasnocha en una computadora con un teléfono, pero no son capaces de trasnocharse en una vigilia solo con el Señor. Hay gente que pasan tiempo en una conversación que no edifica, pero son incapaces de poder estar en un taller, en un tiempo de ayuno o venir al culto de manera disciplinada. Hoy hay otras formas, otras situaciones que están creándole tibieza a la gente. El materialismo, los deseos sexuales, la violencia, la mentira, la murmuración y cosas semejantes. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? El Señor los va a expulsar de su cuerpo, a menos que se arrepientan y se vuelvan a Él y atiendan su consejo. Este es el tipo de peligro que estaban viviendo los tibios de la Odisea. Estaban al borde de ser vomitados. Prontos estos creyentes serían expelidos del cuerpo de Cristo, de la misma manera que algo produce náuseas en nuestro organismo, en nuestro estómago, y que necesita salir para luego sentir alivio. Cuando tenemos una indigestión, hay personas que le causan indigestión al Señor, que en la iglesia revuelven todo y causan malestar. Y Dios dice, o te arrepientes y recibes lo que te doy, o te saco. Porque Dios quiere un cuerpo sano, dispuesto para servirle. Este era el futuro de los tibios de la Odisea, si ellos escogieran ignorar el dulce y maravilloso consejo del Señor de arrepentirse y buscarle con corazones humildes. El amoroso Rey de Reyes dijo, basta gente, y tú eres un ultimátum, y decir, esta es mi advertencia final. O se vuelven a mí, o más nunca me volverán a ver. En aquel momento, así como ahora, los creyentes que pecaban intencionalmente, los poco entusiastas, los indiferentes, los despreocupados, los irresponsables, los soberbios, los orgullosos, los tibios, fueron forzados a tomar la decisión más importante de sus vidas. O les daban al Señor la oportunidad de darle continuidad a sus vidas con propósito, o ellos mismos acababan con esa dulce y maravillosa oportunidad y sucumbían ante la condenación por sus propios pecados. El Señor Jesucristo les dijo, versos 15 y 16, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Mire lo que dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar, te voy a sacar. Digo, Dios a veces es tan especial en hablar. Tal vez si Dios hubiese dicho, si no te corriges, ¿sabes lo que voy a hacer? Ya no puedo insistir contigo y te dejaré para que sigas tu rumbo. Hubiese sonado eso mucho más bonito. ¿Y sabe cómo salen los vómitos? No salen así como cuando usted se saca algo así de, o bota un poquito de agua. Es una de las cosas más horribles que el ser humano tiene adentro, cuando algún alimento, alguna cosa le causa una indigestión. Y sale con una fuerza indetenible. Usted no puede ni ser educado cuando eso se presenta. Usted simplemente, donde sea, ¿qué puede hacer? No puede retenerlo.
De acuerdo con esto, escúcheme bien, por favor. De acuerdo con esto, la escala de preferencia del Señor es esta. Va de caliente como aceptable, frío como medio aceptable y tibio como definitivamente no aceptable. Esa es la escala que el Señor nos muestra en este pasaje. La palabra traducida como caliente quiere decir caliente hirviente. El Señor quiere que sus hijos estén en el fuego de su espíritu. Él es el único que puede hacernos arder a nosotros en el Señor. Sin el espíritu no hay fuego. Ahora, hay algo curioso que nuestro Rey de Reyes dice que a mí me llama la atención. Recuerde cómo se presentó. Aquí no es el ángel, ni es el apóstol Juan, ni soy yo que lo estoy predicando. El Señor dijo: mejor hubiese sido que fueses frío. ¿Cómo así? Yo digo, el Señor que mandó a todo el mundo a entrar por la puerta estrecha, ahora está diciendo, te hubiese sido mejor si fueses frío. ¿Por qué el Señor nuestro Dios dice eso? Miren lo que pasa. El frío es el frío. El frío no tiene a Dios. Entonces el frío no va a afectar a la iglesia, porque el frío ya está perdido. El frío se comporta como le da la gana. El frío habla vulgaridades, miente, engaña, murmura, habla de los demás, se queja, todo lo critica, todo lo reprocha, habla de todo el mundo, no le gusta, no obedece, vive a su manera. Ese es el frío. Pero la gente sabe que es el frío. La gente sabe que es frío. Si es frío, no me va a afectar. El creyente dice, no hay problema. Si es caliente, maravilloso, porque con su entusiasmo, fuego, unción, verdad y vida está contagiando a los demás y está animándolos a seguir al Señor. Pero el tibio no está ni de aquí ni de aquel lado. Cuando le conviene, no conoce a Dios, y cuando no le conviene, conoce a Dios, y viceversa. ¿Y qué hace el tibio? El tibio confunde a los creyentes. El tibio desanima a los creyentes. El tibio pone en peligro a los creyentes. El tibio es un problema para Dios. Por eso Dios les está hablando a los tibios de que si no se corrigen, tienen un destino infeliz y de condenación. Ese es el problema con los tibios. Ahora, los fríos no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. A los fríos no les interesa cambiar, pero los tibios viven a conveniencia propia. Los tibios andan detrás de lo que a ellos les interesa. Estos son los tibios. Los tibios, hay que compadecerse de los tibios. Los tibios viven sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que tienen que obedecer a Dios, pero no lo hacen. Y aunque crean que están bien, solo viven en una apariencia de bienestar, porque al Señor nadie lo puede engañar. La prioridad de los tibios no es Dios, sino su propio ego. La prioridad de los tibios no es la iglesia, sino sus propios intereses. Y el Señor dice, el Señor nos deja ver que la tibieza es el peor estado que una persona puede tener. Por eso dijo, sería más fácil si fueses frío. ¿Sabes por qué? Porque si eres frío, tienes más posibilidades de convertirte al Señor. Porque reconoces tus pecados. Dices, es verdad, yo estoy viviendo mi vida mal. Es verdad, yo estoy viviendo alejado de Dios. Eres frío. Es verdad, no me interesa nada de la iglesia, no me interesa nadie, solamente yo. Eres frío, está bien. Pero tienes más posibilidades de salvarte. El tibio no. El tibio dice, no, yo estoy bien. Yo no necesito eso. Eso no es conmigo, el que está mal es usted. Es más, ese mensaje yo sé que usted lo está diciendo por mí, pero yo no lo necesito. El tibio tiene 1000 razones para no oír al Señor y su consejo. Por eso está más expuesto a perderse que el frío. El frío, aunque pareciera que no es así, tiene más ventaja de salvarse que el tibio. El frío. Ahora, hay algo maravilloso que dice el escritor a los Hebreos. En
el capítulo 12, verso 11, yo lo leo en la Nueva Versión Internacional, que dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. ¿Qué dijo el Señor? Yo castigo y disciplino a los que amo. Entonces, ¿hay alguien tibio aquí? Bueno, el Señor está tratando hoy de hacerle reflexionar para sacarlo de la tibieza, porque usted está en un terrible peligro de perderse. Ahora, no pensemos nosotros que la reprensión y el castigo y la disciplina es solamente para los tibios. Todos hemos sido y todos seremos disciplinados por el Señor, no solamente los tibios. El Señor Jesucristo someterá el corazón de los tibios, un corazón endurecido, un corazón engreído. Él los someterá a la reprensión y luego de la reprensión los va a someter a la disciplina por su propio bien. En el libro de los Proverbios, capítulo 15, verso 10 dice: la disciplina severa es para el que abandona el camino. Dios te ama. Dile al que está a tu lado: Dios te ama. Y antes de que Él te pueda perder, te va a disciplinar, te va a castigar, porque quiere salvarte. Él quiere salvarte. Si los tibios en medio de la disciplina, escuchen, si los tibios en medio de la reprensión o el castigo responden acercándose a Dios, bueno, tienen posibilidad de salvarse. El punto es este, que aparentemente solo la disciplina los puede hacer volver al Señor. Aparentemente solo la disciplina. Pero tenemos un caso más triste, que es el caso de aquellos tibios que ni aún la disciplina del Señor los hace volverse y humillarse. Eso sí se pierden por completo. El futuro para los tibios es primero una reprensión, luego la disciplina y luego, si no obedecen al Señor y si no responden a Él como Él quiere, serán expelidos del cuerpo del Señor Jesucristo. Yo pregunto, ¿cuánto más ha de soportar el Señor a los tibios? A los que no se definen, a los que dicen cuente conmigo pero nunca pueden. Sí, Señor, lo que tú quieras, pero cuando yo vea que me conviene. ¿Cuánto soportará Dios de vomitar a los tibios que están en el cuerpo? Dos cosas son seguras. Primero, Dios está tratando de mantenernos a todos en su cuerpo. Dios no quiere echarnos de su familia, a nadie. A nadie. Pero si alguien no quiere hacer lo que el Señor está pidiendo, Dios, por salvar el cuerpo, tendrá que sacar a aquel que lo está dañando. Pero Dios no está tratando de sacarnos de su familia, sino de mantenernos en su familia. Lo segundo, si nosotros persistimos en desobedecer, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a honrar nuestro libre albedrío y nos dejará marchar hacia una muerte segura y a una separación eterna de Él. También podemos concluir que uno puede ser tibio y ser salvo por algún tiempo, como los creyentes de la Odisea. Estaban tibios, estaban perdidos, pero hasta ese momento tenían la oportunidad de salvarse. Si obedecían, si atendían el llamado del Señor. El Señor Jesucristo dijo en el verso 21, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El contexto nos indica que el Señor Jesucristo está hablándonos de vencer la tibieza. ¿Verdad que siempre vimos este pasaje? Al que venza le daré. No, pero no al que venza, está hablando de vencer la tibieza. Quedémonos aquí, en este contexto, de vencer la tibieza. Este día tú puedes vencer la tibieza. Esa ambigüedad, ese a veces sí, a veces no. Esa situación como la ola del mar que va y que viene. La tibieza es probablemente hoy un mayor problema de lo que fue en el tiempo del apóstol Juan.
Porque hoy hay más cosas que producen y que crean tibieza que en los días del apóstol Juan. Ahora pregúntate, por favor, ¿cuál es tu estado? Pregúntate, ¿cuál es mi estado? ¿Soy frío? ¿Soy caliente? ¿O soy tibio, tibia? Y eso no lo vas a decir así como por fe. Yo soy caliente por fe. Porque esto no funciona así. Es tu actitud, es tu conducta, es tu comportamiento. Son las evidencias reales de una vida tangible que se humilla al Señor. ¿Eres caliente? ¿Eres frío? ¿Eres tibio? Bueno, si eres caliente, maravilloso. Un aplauso para todos los calientes, por favor. Porque los calientes, según la escala del Señor, son aceptables. Están avivados, están en fuego, entusiasmados, brillan, tienen la gracia, la comunión, están en el privilegio de tener el secreto del Señor. Dios les confía y les dice cosas maravillosas. Maravilloso, gracias Señor por los calientes. Ahora, ¿eres frío? Si eres frío, fría, estás separado del Señor. Búscale hoy. Búscale hoy, búscale hoy. Entrégale tu vida hoy. Deja que Él te transforme hoy. No lo dejes para mañana. Hoy es tu día. Y quiero hacer 2 llamados. El primero, para los fríos. Los fríos que hoy quieren entregar su vida al Señor. Yo les quiero invitar que vengan acá. Yo quiero orar por ustedes. Los fríos, los que no conocen al Señor, los que están lejos de la salvación del Señor, hoy pueden entregarle su vida. ¿Hay algún frío entre nosotros que hoy quiera entregarle su vida al Señor? Que hoy quiera consagrarse al Señor, que hoy quiera confiar en el Señor y decirle y darle al Señor la oportunidad de que transforme su vida. ¿Hay algún frío que lo quiera hacer? ¿Alguna fría que lo quiera hacer? Bueno, este es el momento. Este es el momento de no perderse. Y el segundo llamado es para los tibios. Aquellos que están en el Señor, pero que están en el Señor, discúlpenme la expresión, como les da la gana. Aquellos que están en el Señor, pero que están en el Señor por conveniencia. Le hago un llamado a los tibios, a los que están en el Señor, pero que están en el Señor, solo para su propio provecho. No para honrar a Dios, ni para servir a la iglesia. Y este es un llamado más difícil. ¿Por qué? ¿Cuál es una de las actitudes de los tibios? Que no quieren reconocer que están en una condición de tibieza. Pero aquí hay una valiente que dice, yo reconozco esta situación. Alabado sea el Señor. Y los calientes que hacen no critican esto, no reprochan esto, no juzgan esto. Los fríos les da igual, no les interesa. Pero los tibios critican, reprochan y se creen mejores que ella. Pero quizás haya otro tibio, tibia valiente que diga, yo también soy tibio, quiero que oren por mí, quiero salir de esta condición de tibieza, ya quiero servir al Señor, ya no quiero seguir jugando con esto. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Yo voy a darles 3 minutos. 3 minutos les voy a dar. Porque yo sé que esta no es una decisión fácil. No es una decisión fácil. No es una decisión fácil. No es una decisión sencilla. Sé que es su lucha personal con su propio orgullo, con su propia soberbia, con su propia altivez. Pero hoy el Señor quiere salvarte de perderlo a Él. Hoy el Señor quiere salvarte de que vivas sin Él. De que creas que no necesitas nada.
Gracias, Espíritu Santo, por estos corazones que ya has tocado, que ya estás compungiendo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.